A continuación, damos inicio al primer panel de discusión con expertos y expertas. Este primer espacio de reflexión trata sobre el modelo de acceso abierto diamante. Por favor, pueden tomar ubicación. Erwin Krauskopf, vicerrector de investigación de la Universidad de las Américas, y María Soledad Bravo, encargada de la Unidad de Acceso, Estrategias y Conocimiento de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, ANID. Nos presentan cómo funciona el acceso abierto diamante en el sur global. ¿Cómo? Sara Ru. Ah, también llegó. Y también presentamos a Sara Roji, directora de Desarrollo Editorial y Asociaciones en PLOS Estados Unidos. Nos presentan cómo funciona el acceso abierto diamante en el sur global, lo que norteñas globales deberían aprender y oportunidades de colaboración. Dejo con ustedes a Erwin, María Soledad y Sara. Por favor, tomar asiento para utilizar los micrófonos de ahí. Sí. Hola, buenas tardes. Gracias por su atención y paciencia con mi español. Me llamo Sara y soy la directora de Socios Estratégicos de las Américas por PLOS, la casa editorial más famosa por dos cosas: la creación de la mega revista y el amplio de uso de APCs como modelo de negocio dominante. Es un gran problema. Estamos una organización sin ánimo de lucro, pero hay muchas consecuencias no deseadas a causa de estas creaciones. He organizado este panel para facilitar una conversación entre las dos perspectivas hemisféricas, el norte y el sur. Todo el mundo, me parece, tiene que tener mucho para aprender de los éxitos de LATAM en modelos y mecanismos abiertos para diseminar el conocimiento de la región. Queremos conversar sobre los desafíos y oportunidades para aprender y colaborar como operadores de revistas en las Américas. Voy a continuar en inglés porque mi español es muy malo. Entonces, Así que muchísimas gracias, Erwin. Y María Soledad, vamos a comenzar entonces con una breve introducción, una presentación corta, algunas charlas. Ok, buenas tardes a todos y todas. Agradezco la posibilidad de abordar este tema. Agradezco la invitación que nos hizo el CICIP. Felicito los 30 años, el 30º aniversario. Ha pasado tanto tiempo. Estamos todos más viejos y más gastados. A mí me toca hablar de una cosa que se llama el modelo diamante. Si esta cuestión funcionara, yo sería feliz. Y no sé para dónde tengo que apuntar. Necesito avanzar hacia la próxima. ¿Dónde está el equipo? Porque eso es lo muy importante. Y para atrás, ahí voy. Espérate. No, ahí voy. Ya. Esa es el título de la canción de mis 5 minutos, que eso es el tiempo que tengo. Así que yo desearía hablar tan rápido como Santiago. Eh, Voy a hablar de ese monito. Si yo pudiera chuntarle llena de esto, sería ideal. Eso que ustedes ven ahí lo he presentado otras veces. Algunos lo ven como una serpiente. Yo creo que es un signo del inconsciente. Nosotros lo vemos como un camino. Es nuestro camino hacia la ciencia abierta y de alguna manera recopila y presenta en un hilo, como en un collar, todas las perlitas que tenemos hoy día trabajando justamente para lograr ese cometido, que es un cometido bastante sistémico y estructural y que de alguna manera nos pone en una ruta muy, muy desafiante como agencia de financiamiento. Yo no voy a hablar de esto porque podría estar 3 días hablando de esto, no los voy a agotar. Yo voy a hablar solo de una partecita que se llama Cielo Chile y el modelo diamante. No sé si yo puedo avanzar.
hacia lo que viene. No hay caso, ¿eh? Ahí sí, ya. Ok. Entonces, esto es como fácil. El modelo diamante en América Latina es como obvio, porque siempre hemos vivido en el modelo diamante. Pero ha pasado algo raro que los europeos lo empezaron a descubrir, no hace mucho. Fundamentalmente, ¿qué es lo que es el modelo diamante? Es un modelo de comunicación científica donde los autores no pagan por publicar ni los lectores pagan por leer. Eso es esencialmente lo que estamos tratando de hacer. Es un modelo característico de América Latina. eh, y los europeos, como ya dije, están muy interesados en esto. Hay 4 organizaciones europeas que han firmado una relación por el modelo diamante y han puesto dinero para poder efectivamente hacer transiciones de sus propios sistemas de revistas hacia estos modelos que les parecen apropiados. Eh, Nosotros, la verdad, tenemos Cielo desde hace como 25 años. Y en Cielo, el modelo diamante es como el estándar. No estamos hablando de nada muy raro. Y como nos gusta fortalecer el tema de la edición científica, nosotros desde el año 2000, no, voy a hacer como 30 años. Desde 1988 tenemos un fondo de asignación de recursos para la edición científica que al principio de los tiempos, estoy hablando de la época de Pinochet, ustedes se podrán imaginar, asignaba subsidios directamente a revistas en papel. Pasó el tiempo, mutó la cosa y los formatos electrónicos aparecieron y desde la NIDA empezamos a trabajar con las revistas en formato electrónico a asignar subsidios para la edición científica, para el marcaje, para la traducción en inglés, hasta que nos dimos cuenta de que estábamos haciendo una pésima inversión financiando las revistas una a una, porque las revistas están insertas en unos sistemas o en un ecosistema súper complejos en las instituciones. Y entonces, de alguna manera, en 2016 o 2017, ya no me acuerdo, porque fue hace mucho tiempo, dijimos, vamos a parar de asignar subsidios a las revistas y vamos a empezar a asignar subsidios a las instituciones para que las instituciones se hagan cargo de las revistas. A esas alturas, nosotros ya estábamos un poco cansados de escuchar lo que yo llamo, con mucho respeto, el martirologio de los editores. Eh, Esto de que los editores son unos seres realmente de luz que trabajan incansablemente por sus revistas, yo creo que lo hacen, pero en tiempos muertos, en los fines de semana, durante sus vacaciones, sin mucho reconocimiento de sus instituciones, ni siquiera de sus decanos, como que les pasen una secretaria o un asistente. Entonces, en esta lógica tan precaria, nosotros dijimos desde la NID, nosotros podríamos hacer algo con esto. Y efectivamente dijimos, ok, vamos a hacer que las instituciones se hagan cargo de esta cuestión. Esto no es automático ni pasó de la noche a la mañana. Algunas instituciones, y yo ahí debo reconocer el ojo de la Gabriela Ortúzar del CICIP, que fue capaz de entender para dónde iba la micro, y fue capaz de presentar un súper proyecto que aunara a todas sus revistas. Pero no todas las universidades tuvieron ese ojo clínico de la Gabriela y a algunas les demoró mucho tiempo presentar un buen proyecto para el fondo de publicaciones, que tampoco es mucha plata. Pero cuando uno mira desde el punto de vista más sistémico la edición científica, descubre que efectivamente cuando uno hace ahorros porque genera economías de escala, mirando las revistas como en un sistema integrado, efectivamente puede eh, generar muchos ahorros, generar mucha sinergia y de alguna manera hacer que la visibilidad de las revistas aumente, porque entonces se meten procesos críticos. Y las universidades han hecho ese trabajo, con lo cual nosotros estamos súper contentos y contentas, porque de alguna manera la intervención o el cambio de diseño del instrumento ha permitido generar círculos virtuosos que de otra manera no se hubieran producido al interior de las instituciones. Este año, en la convocatoria de este año, nosotros pusimos un elemento adicional en el fondo de publicaciones. Solo vamos a financiar revistas modelo diamante, es decir, que efectivamente no cobren ni por leer ni por publicar. La contracara de esto es un análisis que hicimos en la NI de nuestra colección Cielo, que queríamos ver efectivamente cuán diamante era el diamante, porque de repente uno se cuenta cuentos y entonces no es bueno. Al menos en política pública no es bueno partir con poca evidencia.
Y descubrimos que efectivamente teníamos de las 136 revistas que hay en la colección, como 18, o sea, como un 13%, que sí cobran. Cobran, y en el cobro uno tiene que distinguir desde aquellas revistas que cobran por recibir artículos, de aquellas revistas que cobran cuando los artículos son muy complejos de procesar. Y entonces efectivamente hay que procesar muchas citas, mucha referencia, mucho gráfico, mucha imagen, y entonces eso encarece el costo de la edición científica. El tema del diamante siempre es interesante porque efectivamente a nosotros nos interesa preservar esto. Pero a raíz de de la puesta en marcha de la política de acceso abierto de la agencia, nosotros hemos descubierto no solo que nuestras revistas, algunas, cobran, y fundamentalmente cobran en esta lógica procedimental, y las que cobran solo por recibir los artículos son las menos, eh, y nos parece que hay que discutirlo bien, así como entre los incumbentes. Eh, Nos parece también apropiado hablar también de en la contracara del modelo diamante, que tiene que ver con el pagar por publicar. Y yo decía que a raíz de la instalación de la política de acceso abierto de la agencia, el pagar por publicar se ha vuelto el sinónimo del acceso abierto. Y eso a mí me parece que es un error garrafal, porque una vez más voy a volver a repetir algo que digo cada vez que me subo a un podio. No hay ningún instrumento de la agencia que obligue a ningún autor a pagar por publicar. Por tanto, tenemos que volver a revisar dónde están los incentivos para que eso esté pasando. Y nos gustaría saber cuánto estamos pagando, porque lo más divertido no es pagar, porque plata puede haber en cualquier lado. El tema es que si estamos efectivamente pagando por publicar, queremos que las bibliotecas conozcan cuáles son esos artículos que quedan en abierto. Y yo estoy súper segura de que hay muchos directores de biblioteca que ese dato no lo tienen arriba de la mesa. Entonces estamos pagando, lo más seguro con plata de la NIF y con plata de sus propias instituciones, un acceso abierto que finalmente le sirve solo al autor para efectivamente ponerlo en su productividad científica, pero no está sirviendo para que ese artículo sea aprovechado por las comunidades a las que debería servir. Está claro que cuando establecemos la política, miramos todos los incentivos y hay incentivos que están súper desalineados. Y efectivamente necesitamos hablar de cómo podemos transitar hacia incentivos que efectivamente pongan las cosas en su lugar y nos hagan fortalecer accesos abiertos no pagados, modelos diamantes cada vez más fortalecidos y detectar cómo podemos apoyar a esas revistas que no son las revistas de las universidades, sino que son la mayoría revistas de sociedad científica que hoy día están cobrando por recibir artículos, en el fondo están cobrando una PC. Y eso es parte de la conversación que hay que dar a nivel más bien de ecosistema y de actores incumbentes para poder efectivamente reordenar los incentivos y avanzar hacia modelos diamante lo más puros posible. Eso por mientras. Muchas gracias. Buenas tardes. Primero que nada, gracias por la invitación. La idea es hablar del modelo diamante, pero una mirada desde la academia, desde la universidad y en particular desde mi rol como vicerrector de investigación y posgrado de la Universidad de las Américas. Bueno, el modelo diamante, muchas de las cosas ya la señaló Soledad, es un modelo que se ajusta, que se alinea con la disponibilización del conocimiento sin restricciones. Desde la academia, nosotros vemos varias ventajas. La primera es que, tal como lo señaló Soledad, los investigadores no tienen que pagar por publicar, las bibliotecas no tienen que estar suscritas a estas revistas, por lo tanto, esos recursos pueden ser reinvertidos en más y mejor investigación. En segundo lugar, se eliminan todo tipo de barreras económicas, que es fundamental, y además el proceso de generación y procesamiento del conocimiento queda en manos de la academia, es decir, desde las mismas editoriales universitarias o de las sociedades científicas.
Ahora, según como tal, aparece en la lámina, según el DOAJ, hasta el día de ayer hay más de 13.000 revistas de acceso abierto, que son diamantes. Sin embargo, cuando uno empieza a analizar cuánto publicamos las y los investigadores chilenos en revistas diamantes, vemos que este número es bastante mínimo, ¿ok? Y hay diversas razones por las cuales podemos discutir que esto ocurre. Ahora, uno de los motivos es este aforismo de publicar o perecer, que ayer Pilar lo mostró en su charla inaugural, donde vemos una evolución del investigador, que primero partió publicando por compartir su conocimiento, pero conforme fue transcurriendo el tiempo, ese publicar empezó a derivar a generar evidencia que le permita adjudicarse proyectos de investigación. Entonces uno empieza a cuestionarse qué es lo que está ocurriendo, cómo nos están midiendo, cómo está ocurriendo la evaluación curricular. ¿Nos están evaluando por lo que estamos generando como conocimiento o nos están generando por dónde estamos publicando? Y ahí creo que hay una gran brecha que corregir. Ahora, tal como aparece en el cuarto punto, la evaluación curricular de un investigador o una investigadora en Chile se basa principalmente en la base de datos Web of Science. Y esto es algo histórico porque primero pasó por ser EASY, para aquellos que tenemos canas, pues se acordarán de la base de datos EASY, que pasó a ser Clarivate en su minuto, y posteriormente se generó una segunda base de datos, Scopus, que también empezó a reunir las publicaciones. Ahora, si bien es cierto, la publicación en revistas de acceso abierto otorgan una mayor visibilidad, esto no necesariamente va de la mano con el tema de ser evaluado bien curricularmente. Y aquí yo les muestro un par de figuras. La primera, ok, esta es la evolución de las publicaciones en Web of Science, y ilustro Web of Science porque es la base de datos principal utilizada en la evaluación de los distintos grupos de estudio, o como se llaman hoy en día, grupos de evaluación de Fondesit. Y vemos cómo las publicaciones han ido aumentando paulatinamente hasta el año 2021 y después empezaron a decrecer. ¿Ok? Y si las comparo con Cielo, que son revistas diamante que tienen un gran alcance, en particular en Latinoamérica, vemos que el nivel de producción, si bien ha ido aumentando, ha comenzado a disminuir drásticamente. Ahora, si yo analizo en qué disciplinas se están publicando en esta revista Cielo, vemos que principalmente están en educación, derecho, medicina interna general, ciencias sociales, arte, humanidades, historia, psicología. Podemos ver que están principalmente focalizadas en las disciplinas relacionadas a las humanidades, ciencias sociales y artes. Entonces aquí uno empieza a pensar qué es lo que está ocurriendo o por qué estamos observando una alta concentración de las publicaciones chilenas en Cielo en estas 10 disciplinas. Y aquí yo les presento los criterios de evaluación curricular de los grupos de estudio, como se llaman hoy en día grupos de evaluación, según las bases FONSI regular 2024, que fueron las bases que se aplicaron el año pasado. Todavía no se generan las bases de concurso de este año. Y lo que quiero destacar son dos cosas. En primer lugar, si miran en la segunda columna, acá están todos los grupos de estudio. Fíjense la consideración o el peso que tiene la publicación en la base de datos Web of Science, virtualmente en casi todas las disciplinas. Y si miro lo que ocurre con Cielo, vemos que muy pocos grupos de estudio están considerando las publicaciones en este grupo de revistas. Entonces, si bien es cierto, nosotros estamos como país y a través de ANID invirtiendo en revistas, Cielo, para que nuestros investigadores e investigadores publiquen, estos no están siendo considerados en la evaluación curricular. Entonces, en este sentido hay una desconexión. Queremos fomentar la publicación en revistas diamante, sin embargo, estas no son consideradas al minuto de
postular a un proyecto que sea financiado por el Estado. Entonces, ¿qué es lo que hace un investigador? Obviamente va y prefiere una revista que esté indexada acá. Y lamentablemente, muchas de las revistas que están indexadas por Web of Science son de editoriales comerciales, y algunas editoriales comerciales cobran APC o gastos de publicación que son realmente aberrantes, por ponerlo de alguna manera. Hay revistas que cobran hasta $11.000 por un manuscrito, pero el promedio está entre los $3.000 y $4.000. Con $3.000, $4.000, un investigador puede financiar varios tesistas de pregrado, puede financiar un tesista de doctorado, puede invertir esos recursos en generar más y mejor investigación, puede tener muchos objetivos para ese fondo, pero lamentablemente, por la manera en que estamos siendo evaluados, va y prefiere pagar el APC. Ahora, otra cosa que es necesario modificar es también en las revistas Cielo son los tiempos de procesamiento. Una de las razones, nosotros hemos conversado con varios investigadores y hemos preguntado por qué están prefiriendo revistas de pago a revistas Cielo, es porque el tiempo que se demoran en recibir, procesar y enviar una respuesta de rechazo o aceptación de un manuscrito, que en algunos casos puede llegar hasta 2 años. Y cuando una persona o un investigador, investigadora, quiere publicar para rendir ese paper y postular nuevamente a otro proyecto, el conocimiento ya pasó. ¿Ok? Así que los dejo con esa reflexión y muchas gracias por su atención. Creo que muchos de los comentarios del profesor hablan del desafío que estamos intentando abordar el día de hoy. Quiero darles la perspectiva de PLOS en estos cuestionamientos y luego comenzaremos con nuestro tema. Si no nos conocen, somos una organización sin fines de lucro en Estados Unidos, el Reino Unido, Singapur y Berlín, y siempre nos hemos enfocado en que los artículos tengan acceso abierto y queremos facilitar estas prácticas también en la ciencia abierta. ¿Cómo definimos la ciencia abierta? Lo hacemos a partir de la definición de UNESCO del 2021. Por supuesto que esta es una gran definición y mucho que hacer. Nos hemos enfocado en la ciencia abierta, pero ahora nos estamos cambiando un poco hacia las prácticas que los investigadores, bibliotecas y quienes publican pueden tomar para así facilitar mayor acceso. Pero estamos a un largo camino de donde quisiéramos estar. También estamos reflexionando respecto a nuestro rol de los problemas actuales en las comunicaciones de los académicos. Nuestras metas eran asegurarnos de que los lectores pudieran tener acceso a lo que quisieran. No queríamos que los autores tuvieran restricciones sobre el uso. Queríamos tener un alto estándar respecto a la integridad de la investigación y lo logramos de muchas maneras, pero tenemos algunos puntos ciegos que no sabíamos. No nos dimos cuenta que el acceso abierto pronto significaría APC para muchos publicadores e instituciones, específicamente en el norte global. No nos dimos cuenta que el modelo APC se asociaría a prácticas predatorias que son negativas para todos los que valoren el acceso abierto. Tampoco nos dimos cuenta que los publicadores comerciales u otros más grandes utilizarían el APC como otra fuente de ingresos, además de las suscripciones. Y tampoco pensamos en el hecho de que cobrarle a los autores para publicar es otra barrera a la participación en la ciencia. Así que ahora estamos trabajando para hacer todo lo que podamos para ajustarnos y corregir nuestras responsabilidades respecto a esta situación en la que nos encontramos. Este es el tipo de trabajo que estamos intentando llevar a cabo actualmente.
Estas son las preguntas que tenemos que preguntar cuando llegamos a regiones nuevas para nosotros en las que su trabajo ha sido muy exitoso y nos damos cuenta que nuestro trabajo tiene que mejorar. Estas son las preguntas que nos queremos hacer, como cuáles son los desafíos que enfrentan los investigadores chilenos y también de Latinoamérica, cuáles son las prioridades y cuáles son las lecciones que las revistas del norte global tienen que tener. Cuando se mira a las revistas de acceso abierto diamante. Bueno, habiendo dicho eso, ¿les parece si comenzamos a conversar? Bien. Agradecemos a Sara, a Edwin. ¿Ah? Ya, podemos realizar 2 preguntas desde el público o también desde la transmisión Zoom. Gracias. Creo que ustedes ejemplifican muy bien cuál puede ser tal vez el problema, que hay muchos intereses, perdón, creo que ustedes ejemplifican muy bien cuál es el problema grande, de que hay muchos intereses, parece que hay muchos interesados y hay muchas necesidades. Por ejemplo, hablamos de la PC, pero no sé si fue el año pasado o el antepasado, Cielo manifestaba, bueno, nosotros no cobramos a PC, pero podemos cobrar contribución al costo de publicaciones. ¿Dónde lo sumo? Como variable. Tú comentabas, Erwin, el gasto del año pasado. Por ejemplo, en el Crunch el año pasado, si solo supongo que el primer autor fue quien pagó a la APC, más de $5 millones se fueron en APC. Solo pensando en las publicaciones donde el primer autor fue de alguien del Crunch. Si sé que no siempre hay un puro autor, puedo ir sumándolo cuantas veces sea necesario, que es un número muy importante, al menos para mí como investigador. Pero a la vez, como yo también interesado, a mí me duele no poder saber quién pagó, porque no está caracterizado. O me duele saber si mi país, por qué revistas podrían tener descuento o no. Bueno, como dicen en España, estos acuerdos transformativos, que ha tomado varios adjetivos de qué manera se maneja. Entonces, parece que hay tantos interesados y tantas visiones que se necesita un equipo de trabajo más que interdisciplinario. ¿Cómo lo ven desde sus instituciones, desde la universidad o desde ANID, estas convocatorias para poder sumar todos estos intereses de investigación, políticas públicas, producción y evaluación? Bueno, por lo que yo iba a hablar desde la Universidad de las Américas, no me pongo, no represento a las otras instituciones. Pero sí, nosotros hemos tenido varias conversaciones con nuestros investigadores respecto al pago de APC. Nosotros como universidad cofinanciamos pagos de APC porque entendemos la necesidad actual que existe de los investigadores de publicar en revistas que tengan un tiempo de procesamiento más rápido, de tal manera de poder tributar a su currículum en el minuto que vayan a postular a un fondo ANID. ¿Okay? Sin embargo, hemos conversado en varias ocasiones respecto al tema de editoriales, bueno, no están acá, pero MDPI Frontiers. Por ejemplo, un análisis que nosotros hicimos es el año 2023, solo entre Frontiers y MDPI, el 13% de las publicaciones chilenas estuvieron en estas dos editoriales. Y también analizamos cuánto es el gasto en APC, solo considerando el autor correspondiente. No el primer autor, sino el autor correspondiente tenía que ser chileno, afiliado a una institución chilena, y el gasto era de aproximadamente $2 millones. Entonces, solamente considerando esas dos editoriales para el año 2023, si uno piensa esos $2 millones, ¿cómo los podríamos haber reinvertido? Nosotros hemos conversado en múltiples ocasiones incentivando a nuestros académicos a enviar a sus revistas, perdón, sus manuscritos a revistas de otras editoriales que pueden cobrar APC, que van a ser igual, con un tiempo de procesamiento igual de rápido, que es un tema también que revisamos constantemente, y haciendo mejor uso de los recursos, porque los recursos son limitados y no podemos simplemente por el hecho de apostar a una revista rápido, que nos publiquen rápido, sacar esa publicación. Además,
El año pasado, no sé si recuerdan, pero en marzo del 2023, Clarivate desindexó 83 revistas y una, bueno, fueron varias, pero una en particular, una MDPI. Si ustedes se fijaron en el gráfico del 2022 al 2023, hubo una pequeña baja. Esa baja fue esa revista, que bajó de un año de 250 publicaciones chilenas a 22, por el simple hecho de haber sido desindexada. Entonces aquí vemos cómo ese incentivo perverso de publicar rápido está haciendo que malgastemos los recursos institucionales. Ya. Son muchas las preguntas, pues, Ricardo. Pero voy a hacer como 3 hints. El tema Web of Science en el ecosistema chileno no tiene que ver con una especie de prurito porque nos gusta ese índice y no nos gustan los otros índices. A nosotros se nos olvida que esto está en la ley. En la ley que define cómo se calculan los aportes fiscales a las universidades, el tema de la publicación en una revista indizada en Web of Science está mencionado de manera explícita. Por tanto, de ahí nace todo el fenómeno que observamos en los grupos de estudio del FONSI, donde la mayor valoración hacia las revistas de corriente principal tiene que ver fundamentalmente con eso y tiene que ver también con los incentivos que reciben los autores en sus propias instituciones por publicar en revistas de indizadas en Web of Science, ojalá bien me cuente. Por tanto, ahí hay un incentivo que puede haber servido hace, no sé, cuántos años se creó esta cosa, hace muchos años, pero hoy día el mundo es muy distinto y entonces hay que volver a pensar. Pero como es una ley, hay que poner de acuerdo a mucha gente para poder efectivamente ver cómo podemos generar incentivos mejores que alineen mejor lo que estamos haciendo y que no generen estas externalidades negativas que estamos mirando. Lo segundo, que creo que yo lo dije la semana pasada y me pareció que cuando lo estaba diciendo una cosa que era terrible, pero no me parece tan terrible hoy día, después de una semana, es que sí, porque uno le da vuelta a la cosa. Es que las decisiones de publicación en las revistas, en una institución, no pueden ser decisiones de un autor. No puede ser algo que un autor resuelve consultándolo con la almohada. Porque un autor trabaja en una institución donde la institución ha puesto mucho dinero y mucho recurso en generar ese conocimiento. Por tanto, alguna tuición debería haber o alguna orientación, algo que acompañe ese proceso de selección desde las bibliotecas, las vicerrectorías de investigación, donde sea que efectivamente uno pueda accionar eso, ser el driver correspondiente. Y creo que lo bueno que nos pasa con la política de acceso abierto es que va dejando todos estos fantasmas y todos estos esqueletos adentro del closet, los va como dejando a la luz. Y nos va dejando también todas las inconsistencias que tenemos cuando miramos el ecosistema. Entonces, claro, nos queda harto que iluminar y harto que discutir. Pero creo que lo primero es tener como súper conciencia de las tensiones y las contradicciones que tiene nuestro propio sistema para poder desde ahí focalizar las cosas. Estamos en eso en la agencia, la cosa de Coara no es gratis, no es solo una súper buena foto, es un compromiso, yo diría, profundo de una agencia que necesita poner la boca donde pone el dinero, ¿ya? Y ser consistente con sus propias promesas. Bien, muchas gracias. Ahora tenemos una pregunta desde Zoom. La hace Ana María Talavera de la Pontificia Universidad Católica de Perú. ¿Cuál sería la retribución para el editor de las revistas en una revista Diamante? ¿Los software especializados pueden ayudar en la edición? La retribución de un editor, yo creo que los editores son seres realmente de luz. O sea, yo voy a insistir en eso. Y creo que en la medida en que una revista Diamante tiene mayor visibilidad y tiene proyectos detrás, incentivos, justamente para mejorar la calidad, es una cosa que a nosotros nos atormenta el tema de la calidad. Cómo medir calidad, cómo efectivamente asegurarla, cómo hacer que las revistas nuestras sean más visibles, cómo reducir los tiempos del peer review, que siempre es una pesadilla.
y cómo cautelar que efectivamente las revistas en esta lógica institucional crezcan, se fortalezcan y efectivamente sean vehículos de comunicación científica en manos de las comunidades académicas, que yo creo que eso es súper relevante. Porque vivimos en un mundo muy raro, donde estos circuitos están finalmente apropiados por unos otros actores que tienen unos otros intereses, que no son los intereses de la academia. Entonces, me parece que sí, la retribución de un editor de modelo diamante es en América Latina hacer lo que hemos hecho durante tanto tiempo y apoyarse hoy día con las nuevas tecnologías. Generalmente lo que hace es cualificar mejor la tarea, que es una tarea que no ha cambiado mucho desde que se editó la primera revista científica hace como 400 años atrás. ¿Ya? El core de un editor no ha cambiado demasiado. Ya tienen más cosas, pero lo sustantivo sigue siendo más o menos lo mismo. Bien, muchas gracias a Erwin, a María Soledad y a Sara por compartir su visión sobre el modelo diamante. Ah, no, disculpen, Pilar quiere falta una hablar. pregunta. Gracias, sí, tenía una pregunta. Tengo una pregunta para Sole y para Sara. Para Sole, bueno, quería decirte que en España también tenemos un modelo, el modelo imperante es el modelo diamante, porque nuestras instituciones publican revistas, nuestro sistema comercial apenas existe, es minoritario. Y efectivamente Europa ha descubierto el modelo diamante y desde mi punto de vista es un milagro que lo haya tomado como bueno, porque como comentábamos ayer en el café, hay muchos países en el ámbito de la Unión Europea donde el sector académico comercial tiene un peso en el Producto Interior Bruto de esos países muy importante. Entonces, que la Unión Europea haya entendido que el beneficio está por encima del beneficio económico que aportan esas empresas a los países, me parece un poco milagroso. Quería preguntarte, Sole, ¿qué posición adopta Chile, en este caso la NID, ante la cumbre de Toluca que hubo el año pasado y la declaración que ha hecho la UNESCO a favor de la creación de una, es que no sé ahora mismo cómo se llama técnicamente, pero es como una unión mundial a favor de la publicación diamante? ¿Qué posición ocupa Chile ahí? Es verdad que el país que lideró eso fue Francia, que tiene una fortaleza institucional envidiable en ese aspecto. España también se ha sumado, tiene un compromiso económico en esa línea y bueno, quería saber la posición de Chile. Y luego para Sara, do you prefer me to do that in English? Vale. Me parece, quería compartir contigo una reflexión y es que para mí la etiqueta predatory se la inventan los editores comerciales tradicionales para tratar de dejar al margen a los editores comerciales en acceso abierto con una etiqueta muy denigrante de la que ellos no están libres en muchas ocasiones. Y quería saber tu opinión hasta donde puedas contar sobre esa reflexión. También los acuerdos transformativos tienen un efecto que es el de garantizar que toda la población de un país siga publicando en determinadas revistas que están sujetas a acuerdos transformativos, que no es que vosotros, editores comerciales en acceso abierto, puesto que nunca habéis negociado con instituciones, no tenéis acceso a esos acuerdos transformativos. De manera que para mí, predatory y acuerdos transformativos son maneras de los comerciales tradicionales basados en papel de manteneros a un lado. Y me gustaría saber qué estrategias estáis tomando desde PLOS para libraros de ese predatory y para adscribiros al movimiento de ciencia abierta, porque una reflexión que nosotros trasladamos siempre a nuestros mayores es que ciencia abierta no significa todo gratis, porque todo gratis es imposible. Lo que significa son bienes públicos y proveedores de servicios que incidan en determinados momentos del proceso para mejorarlos, pero que la sustancia siga siendo un bien público. Entonces, me gustaría saber cuáles son las estrategias que tenéis en PLOS para acometer esa transición hacia la ciencia abierta, entendiendo que no todo puede ser gratis y libraros de esa etiqueta, muchas veces muy injusta, de predatoris. Muchas gracias. Parto yo, lo de Toluca. Vimos la declaración de Toluca, vimos los esfuerzos que se hicieron en el summit, la cumbre diamante. A nosotros nos parece que América Latina, a pesar de que parece que es una sola gran región, tiene aproximaciones institucionales súper distintas.
distintas configuraciones, distintas gobernanza y distintos arreglos institucionales en materia científica. Entonces, nos parecía que lo de Toluca tenía una impronta demasiado deontológica, por decirlo de alguna manera. Cuando necesitamos aproximaciones un poco más prácticas, ¿ya? Más que en el deber ser de la cosa, en el cómo vamos a hacer o a dar el siguiente paso. Yo puedo estar súper de acuerdo con lo que dice Toluca en general, pero no necesariamente en la manera en que lo frasea en la parte operativa. Porque, habiendo trabajado en la referencia tanto tiempo, una de las gracias de la referencia es que tiene una gobernanza donde los países pueden expresar diferencias y pueden efectivamente hacer su propia política de visibilización de su producción científica a partir de sus propias decisiones. Y creo que eso es súper valioso en una región tan heterogénea como la. Creo que eso era eso. ¿Me faltó algo, Pilar? Lo de UNESCO. No, todo lo que tenga que ver con estos esfuerzos por generar infraestructuras abiertas, interoperables y uniones, nos parece que vamos en la ruta, vamos para allá, digamos. Nosotros estamos generando en Chile un esfuerzo súper grande para hacer interoperables nuestros repositorios, o sea, porque efectivamente tener un gran servicio, un nodo nacional de acceso que pueda efectivamente recolectar, cosechar toda la producción científica que hoy día está albergada en las instituciones, es un esfuerzo súper grande porque efectivamente la heterogeneidad de metadatos, de software, incluso la cantidad de personas que trabajan en estas infraestructuras no necesariamente las pone a todas en el mismo punto de partida, pero estamos trabajando en eso. Y nos parece que el tema de las interoperabilidades, las infraestructuras abiertas, es parte de lo que uno podría definir como los puntos claves de la ciencia abierta. No hay ciencia abierta sin infraestructuras abiertas. Y si son de escalas regionales o globales, nos parece que son una buena noticia. Entendido correctamente. La primera parte tiene que ver de alejar ciertos modelos y aislarlos, me parece que es súper interesante. Tendría que pensarlo un poco más, pero sí tiene mucho sentido. Con respecto a su pregunta principal sobre ciencia abierta, que no significa que todo sea gratis, estoy tratando de llegar como que algunos bibliotecarios lleguen al acuerdo, que acuerden con eso. Me parece que ese es un desafío. Me parece que el enfoque que se está tomando es que siempre es ser el primero. Fuimos uno de los primeros publicadores que dijo, ok, va a ser de acceso abierto desde el comienzo. GCPY, por ejemplo, fue uno de los primeros en decir, Open Data, tenemos que entregar los datos. Hubo una discusión también ayer con respecto a algunos de los desafíos que se asocian a hacer ese requerimiento. Ahora, realmente estamos impulsando a que las autoridades compartan protocolos, códigos, revisión de pares abiertas, que sea transparente con los pares para que otras personas puedan ver. Y la verdad es que ha sido súper difícil. Estos autores, la verdad es que no quieren, no quieren. Algunos sí, hay algunos campos, algunas áreas, los campos computacionales, por ejemplo, están más acostumbrados a compartir, pero hay un montón de ellos que dicen, otra cosa que los publicadores me están obligando a hacer, otra cosa que los financiadores me están obligando a hacer, o la universidad de nuevo tiene esta traba que no quiero hacer. Entonces, no solamente tiene que ver con que no es gratis, sino que es súper caro. Entonces, Plus gasta un montón de recursos educando a los autores con respecto a explicar por qué es útil, por qué es importante. Y lentamente la conducta ha cambiado. Pero me parece que el tema en común de hoy en día, de hoy y de ayer también, hasta que el paradigma de la evaluación cambie, hasta que la gente que revisa los currículum, que revisa las postulaciones, valore estas prácticas de ciencia abierta, es súper difícil hacer que los investigadores cambien. Así que gran parte del movimiento ha venido de los financiadores, ¿no? De los fondos, cambiar sus políticas para hacer que los investigadores hagan las cosas, pero
A corto plazo, los pequeños publicadores, las pequeñas publicaciones que no es con ánimos de lucro, ¿no? Con ánimos de lucro, la verdad es que hay un riesgo súper grande en promover, a empujar la ciencia abierta a que funcione, porque no tenemos todavía la infraestructura comercial de los grandes publicadores. Entonces, si pasa algo malo, si falla algo, no funciona, algo necesita mucho financiamiento o alguna inversión tecnológica, no tenemos el mismo tipo de flexibilidad y apetito del riesgo que una organización más grande podría tomar. Que esa es la razón por la cual tenemos que volver a los acuerdos transformatorios. Hay existencialmente hay mucho peligro en Plus y otros sin ánimos de lucro, porque el acuerdo transformatorio saca cualquier pensamiento del proceso y es simplemente un tema, un problema enorme que los bibliotecarios y los fondos ponen dinero y luego ya no queda dinero para poder apoyar a aquellos sin ánimos de lucro, a esas organizaciones que no están utilizando estos acuerdos. Entonces, es una respuesta larga, perdón, pero me parece que estamos tratando de cambiar la conducta de los investigadores, pero también estamos trabajando con las entidades financiadoras, las instituciones, para poder tratar de encontrar una nueva manera de financiar para que los autores no tengan que pagar, porque en este momento la mayoría de las ganancias de Plus siguen viniendo de los APCs. Estamos tratando de cambiarlo, estamos haciéndolo lentamente, sin embargo, es lento. Así que mil gracias por la pregunta y mil gracias a ustedes por la conversación. Gracias. Bien, ahora sí agradecemos a Erwin, Soledad y Sara por compartir su visión sobre el modelo diamante. Un interesante tema que seguro vamos a seguir discutiendo.